estaba en crisis. Profe, una pregunta. ¿Crisis? Claro que sí. Y la pregunta sería, muchachos, ¿por qué se encontraba en crisis? Profe, había muchos gastos que había hecho el Estado francés. Claro, habían excesivos gastos, muchachos, que el Estado francés había realizado, sobre todo gastos militares. Estamos hablando de gastos, por ejemplo, en la Guerra de los 7 años. ¿Se acuerdan ustedes quiénes se enfrentaron en la Guerra de los 7 años, muchachos? En primer lugar, en ese conflicto, los franceses, ¿no? Aliados a los españoles, se enfrentaron a los ingleses. La victoria fue inglesa, obviamente. Francia perdió su colonia llamada Canadá, un territorio llamado Luisiana, también en Norteamérica. ¿No? Hola, Shepi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ujú. Sí, a los años. Años. Muy bien. Y por otro lado, también debemos tener en cuenta, muchachos, España, al perder la guerra de los 7 años, también tuvo que ceder su territorio en Norteamérica. Profe, ¿cuál es ese territorio en Norteamérica? Se llamaba Florida. No te olvides, se llamaba Florida. ¿M? Y bueno, por otro lado, también hay otro conflicto donde participaron estas potencias, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas que Francia apoyó la lucha por la independencia de los Estados Unidos? Como una forma de vengarse, obviamente, por lo que había ocurrido en la guerra de los 7 años. Pero a esa crisis económica debemos sumarle los gastos que se generaban en el Palacio de Versalles, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cómo se llama la persona que organizaba fiestas, ¿sí? Banquetes, gastaba en peinados, gastaba en vestidos, en calzados? ¿Cómo se llama esa mujer? Era la reina de Francia, María Antonieta de Austria. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde se le ve a María Antonieta de Austria, miren, con uno de los peinados extravagantes de la época. ¿Qué opinan? A ver, opiniones, opiniones. Ujú. Ah, fino, muy bien, te encanta entonces. Muy bien. Mira un barco sobre su cabeza. Excelente, ya te imagino. Ujú. Ay, 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 muy bien, excelente, muy bien. Ujú. Ah, para algo casual. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, sí. Además colocaba una torta, por ejemplo, de 3 o 4 pisos sobre su cabeza y los cabellos envolvían la torta en forma de monos, imagínate. Sí, profe, costaba caro, obviamente. Ella no usaba el mismo vestido, no, nunca. Podía cambiar constantemente de vestidos, ¿no? Y obviamente en esas fiestas en el Palacio de Versalles eran invitados tanto la nobleza como también el clero. Pero a esto le vamos a sumar también, muchachos, la llamada revolución de las harinas. ¿Qué es eso, profe? La revolución de las harinas, muchachos, viene a ser el incremento del precio del trigo, de la harina y de todos los derivados. Lo que pasa es que desde 1779 hasta 1789, los 10 años previos a la Revolución Francesa, Francia había vivido, muchachos, Francia había vivido una etapa de sequías, ausencia de lluvia. Al haber ausencia de lluvias, la producción agrícola disminuye. Y al disminuir la producción agrícola, ¿qué crees que pasa con el precio del trigo? Vamos, muchachos, ¿qué pasó con el precio del trigo? Se elevó, claro, muy bien, Francisco, muy bien. Excelente, Elvis, aumentó, claro, muy bien, entonces subió el precio del trigo. Ahora yo te hago una pregunta.
Si aumenta el precio del trigo, esto trae como consecuencia el encarecimiento no solamente del trigo, de la harina, del pan. Y recuerda que el pan era el alimento básico de la población en Europa y sobre todo en el caso de Francia. Hasta hay un pan francés, ¿o no? Claro que sí. Los franceses eran adictos al pan, muchachos. En una encuesta hecha años antes de la revolución, se terminó el cálculo de que un ciudadano francés adulto, un varón adulto, consumía un promedio de 60 kilos de pan al año. Imagínate. Por eso es que esto golpeó fuertemente a la población en Francia. Recuerda, uno de los puntos, o mejor dicho, las panaderías eran los puntos más concurridos por las personas. La gente acusaba a los panaderos, obviamente, de haber no solamente elaborado pocas piezas de pan para el día, sino de haber guardado o de guardar piezas de pan para venderlos al día siguiente o a los días siguientes a un mayor precio. Al final las panaderías eran asaltadas, los panaderos eran asesinados, y fue en este contexto que se ambienta la obra de Víctor Hugo. No sé si te acuerdas tú del caso de Jean Valjean, que roba una pieza de pan para alimentar a sus sobrinos. Se ambienta en este contexto. ¿De qué obra literaria estoy hablando, muchachos? Vamos, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Nada? Vamos, muchachos. Claro, muy bien, Samantha. Claro, Los Miserables. Muy bien, muy bien. Bueno, esa es la situación económica. Ujú, ujú. Sí, hay que soltarlo entonces. Muy bien, muy bien, muy bien, Sheffield. Excelente, escúpalo, muy bien. Oye, por otro lado, debemos también tener en cuenta lo siguiente. Causa social. Dime, dime, dime. ¿Cuántos estamentos o grupos sociales existían en Francia en ese contexto? Tres. Habían tres estamentos sociales. Muy bien, José. Profe, ¿cuáles eran esos tres estamentos? Tenemos el clero, ujú, la nobleza y el pueblo. Así es, eran tres estamentos. El primer estado conformado por el clero, el segundo estado conformado por la nobleza y el tercer estado, llamado también el estado llano o la llanura, conformado por el pueblo. Aquí vemos una caricatura que justamente representa a los tres estados de ese tiempo. ¿Qué observas en la imagen? Dime, ¿qué observas en la caricatura? Vamos, coméntame, coméntame. ¿Te puedes dar cuenta que, a ver, hay tres estamentos? Que, eso de las cartas. mm, no sé si te das cuenta que el trabajo del tercer estado, ¿sí? Pueblo sostiene con su trabajo a quién? A los estamentos, al primer y al segundo estamento, los estamentos superiores. Profe, ¿estamentos superiores? Sí, esta caricatura nos muestra la desigualdad que existía en la sociedad francesa. Claro, y cómo un estamento era obviamente eh, más favorecido que otro. Bueno, algunos estamentos eran más favorecidos que otros. Recuerda, el primer y el segundo estado, el clero y la nobleza eran estamentos llamados privilegiados. ¿Qué significa que sean privilegiados? A ver, piensa, piensa y dime qué significa que sean privilegiados. Ya, pero ¿cuál es ese beneficio, mamá? ¿Cuál será ese beneficio de cuando hablamos nosotros de estamentos privilegiados, muchachos? Significa que ellos estaban exonerados de pagar impuestos.
Ojo, ojo con esto, estaban exonerados de pagar impuestos. Ahora, por otro lado, el tercer estado, el tercer estamento, estaba conformado por, estaba conformado, muchachos, por el estamento de los no privilegiados. Ahora, ¿qué significa ser un no privilegiado en ese contexto? No privilegiado significa que tenía que pagar impuestos, eran los únicos que tributaban. Pero ¿quiénes integraban en realidad el tercer estado en Francia, muchachos? El tercer estado, el pueblo, como se le conoce también, o el estado llano, lo conformaban el 92% de la población en Francia. Y ellos eran, en primer lugar, burgueses. Ahí estaba la burguesía en el tercer estado. También estaban artesanos. También había un grupo conocido como los sans-culottes. Acuérdate ese nombre, los sans-culottes. Ujú. Profe, sans-culottes, así es. Pero ¿qué significa esa palabra sans-culottes? A ver, ¿qué significará esa palabra, muchachos? Sans-culottes, que ahí le he puesto en el chat para que ustedes lo vean. Su nombre significa los sin calcetines. Profe, sin calcetines, sí. Recuerda que el calcetín es una prenda, estamos hablando de las medias, llamados también en ese tiempo bombachos. Ujú. Tú entenderás que la nobleza, como una forma de resaltar su estatus social, ellos vestían muy elegantemente y utilizaban las medias blancas sobre el pantalón hasta su rodilla, pero la prenda más barata es justamente la media. Pero la gente del pueblo, los sans-culottes, es un grupo de personas pobres de las ciudades, son masas urbanas, que no tienen ocupación fija, viven de trabajos eventuales, lo que podríamos llamar hoy en día cachuelos, y ellos, al no tener, al no tener dinero suficiente para poder comprar, ¿no?, bienes, ellos deciden no utilizar medios. Por eso se hacen llamar así los sans-culottes, los sin bombachos. Repito, son masas urbanas sin ocupación fija. Y a eso le vamos a sumar también en las provincias de Francia se encontraban los campesinos, que todavía eran considerados como siervos. Y los campesinos en Francia todavía tenían la condición de trabajar como si fueran siervos. Ujú. Y profe, ¿cuál es la causa política? El gobierno absolutista de Francia. Francia era un antiguo régimen, no te olvides, muchachos. En Francia todavía imperaba el poder absoluto del rey Luis XVI. Todavía Francia, en Francia tenía mucho poder la Iglesia Católica y todavía los señores feudales en las provincias fuera de París tenían harto poder. Entonces, esa es la situación que tiene Francia en ese contexto. Por otro lado, déjame decirte lo siguiente. ¿Qué pasaría si habláramos del proceso? ¿En cuántas etapas se divide la revolución en Francia? Déjame decirte que la revolución de Francia se divide en dos fases. Hay una fase que se conoce con el nombre de fase monárquica. La pregunta es, ¿por qué se le llama fase monárquica, muchachos? ¿Quién, quién se encuentra todavía en el poder? Vamos, dime, ¿quién se encuentra todavía en el gobierno? Claro, muy bien, Elvis. Elvis, ¿qué tal a los tiempos? Claro, muy bien, José. Claro, rey, no te vayas a olvidar, estoy hablando de quién, de Luis XVI, obviamente. El rey Luis XVI está en el poder. De ahí viene el nombre fase monárquica. Ujú. Sí, yo también te extrañaba ahí. Muy bien. Oye, por otro lado, también debemos tener en cuenta eh, las fases de la fase monárquica, porque a su vez la fase monárquica se divide en fases. Si te preguntan a ti cuál viene a ser una de esas fases, la respuesta podría ser, en primer lugar, se dan los estados generales.
Pero vamos paso a paso. Yo te hago una pregunta. ¿Quién debe solucionar la crisis económica que vive Francia, muchachos? ¿Quién debe encargarse de acabar con la crisis económica que tiene Francia? Obviamente, eso debe ser responsabilidad de quién, del rey, ¿verdad? Pero el rey no, obviamente no se tomaba el tiempo de, de buscar una solución para esto y decidía encargar la responsabilidad a sus ministros de Hacienda o ministros de Economía. Ahí tenemos a un ministro de Hacienda o de Economía muy importante. Su nombre es Necker. No te vayas a olvidar, ¿ah? Su nombre fue Necker. Y Necker le dice a su majestad, eh, la única manera de poder solucionar la crisis económica que atraviesa el Estado francés es que el Estado recaude cada vez más y más impuestos, o en todo caso elevar los impuestos existentes. El rey Luis XVI le dice, bien, Necker, mañana mismo voy a dar un decreto para incrementar los impuestos del tercer estado. Ante esto, Necker le dice, Su Majestad, creo que usted no entiende la situación. El tercer estado no tiene dinero ni siquiera para alimentarse. Entonces es imposible que ellos puedan pagar más impuestos. Profe, una pregunta. Entonces, Necker le dice, pues no, lo que usted debe hacer es cobrar impuestos al primer y al segundo estado. Ellos también son ciudadanos franceses, así que al menos tienen que pagar impuestos temporales hasta que la crisis económica de Francia se solucione. El rey intenta no consultar con los representantes del primer y segundo estado y ellos no están de acuerdo con pagar impuestos. A esto se le conoce como la rebelión de los nobiliarios. Y ante esto el rey le dice a Necker, el primer y el segundo estado no están de acuerdo con pagar impuestos. Ante eso, muchachos, ante eso, Necker le dice, Su Majestad, lo que pasa es que usted no tenía por qué consultarlo, usted tenía que imponer. Pero como usted no ha podido establecer esto, es mejor convocar a los estados generales. No se habían convocado en Francia los estados generales desde la época del rey Sol. ¿Sabes quién fue el rey Sol? A ver, coméntame. ¿Quién fue el rey Sol? Luis XIV, muchachos. Luis XIV, muy bien, José. Claro, desde la época de Luis XIV, ¿sí? Desde la época de Luis XIV, muchachos, no se había convocado a los estados generales. Profe, pero ¿qué cosa eran los estados generales? Eran una asamblea, una reunión donde los representantes de cada uno de los estados se reunían. Y ahora Luis XVI y Necker convocaban a los estados generales para solucionar la crisis económica de Francia. Aquí asistieron 300 clérigos, representantes obviamente del primer estado, asistieron también 300 nobles, representantes del segundo estado, y asistieron 600 burgueses, representantes del tercer estado. ¿Mm? Profe, una pregunta, ¿por qué fueron solo burgueses? Ah, porque un requisito para poder integrar los estados generales era ser letrado. Los únicos que sabían leer y escribir, ¿mm? En ese contexto, en el tercer estado, era la burguesía, porque la educación obviamente no era gratuita en ese tiempo, muchachos. Ahora, profe, ¿por qué fueron 600 burgueses y solamente 300 representantes del primer y del segundo estado? Fueron más representantes del tercer estado porque el tercer estado, recordarás, estaba conformado por el,
el 92% de la población en Francia. ¿Eso qué significa? Eran la mayoría, por eso fueron 600. Y aquí, durante los estados generales, apúntalo por favor, va a ocurrir un hecho importante. Profe, ¿cuál? El problema del voto. Profe, el problema del voto, sí, muchachos, el problema del voto. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado? Escucha, Sosetti. Ujú. El problema del voto. Así. Muy bien. Ok, ok, muy bien. Claro, la pregunta sería, muchachos, ¿cómo es esto del problema del voto? A ver, si el voto hubiera sido individual, ¿cómo hubiera sido el sistema de votación? Piensa, claro, los 600 burgueses que hubieran optado. A ver, si le preguntas a cada persona, ¿quién debe pagar los impuestos para sacar a Francia de la crisis económica? ¿Qué hubieran respondido los 600 burgueses? Nosotros estamos cansados de pagar impuestos. Nosotros ya no queremos pagar más. Que lo paguen los privilegiados, el primer y el segundo estado. Eso es más o menos más o menos lo que ellos responderían, ¿verdad? Pregunta, ¿y qué responderían los representantes del primer y el segundo estado? Tal vez ellos dirían, nosotros nunca hemos pagado impuestos y no vamos a pagar. Que lo pague, que lo pague el tercer estado, como siempre lo ha hecho. Profe, sería un empate técnico. Bueno, claro, aparentemente esto sería un empate técnico, pero no es tan simple, porque recuerda que dentro de los representantes del clero también hay sacerdotes, curas, que han vivido con el pueblo, ¿sí? Han vivido con el pueblo muchos años y que obviamente saben lo que es pasar hambre y basta que uno o dos de ellos den un voto a favor del tercer estado y el tercer estado ganaba. Y eso lo sabían muy bien, eso lo sabían muy bien los representantes del primer y el segundo estado. Es por eso, es por eso, muchachos, que la nobleza y el clero le dicen al rey Luis XVI, Su Majestad, si el sistema de votación va a ser individual, vamos a perder demasiado tiempo. Somos cerca de 1.200 personas. Nos vamos a demorar demasiado. Mejor que el sistema de votación sea por estamento. Ahora, la pregunta es, muchachos, ¿qué significa que el sistema de votación sea por estamento? Significa que por cada estamento, cada grupo de representantes, por cada estamento, sería un voto. Es decir, de los 300 clérigos, un voto. De los 300 nobles, un segundo voto. De los 600 burgueses, un tercer voto. Con tres votos se decide todo. Yo te hago una pregunta. Si el voto fuera por estamento, como lo pide el primer y el segundo estado, ¿a quién favorecería esto? Comenta, comenta, vamos, ¿a quién? Obviamente al primer y el segundo estado, claro. A la nobleza y el clero, muy bien, Celeste. Profe, entonces, claro, ante esto, muchachos, ante esto, el rey le dice, yo me voy a encargar de decidir quién pagará estos nuevos impuestos que sacarán a Francia de la crisis. Después de tomar su tiempo para pensar, el rey plantea que el voto será por estamento. Yo te hago una pregunta. Al tomar esa decisión, ¿a quién perjudicaba el rey? Profe, el tercer estado. Por eso es que los miembros del tercer estado, los representantes del tercer estado reunidos en Francia, muchachos, ¿saben lo que hicieron? Decidieron abandonar la sala donde se reunían los estados generales e irse a la habitación del costado, una habitación donde la nobleza practicaba un deporte, el juego de la pelota.
y deciden ahí en esa habitación dar paso a la llamada Asamblea Nacional. Así es, la Asamblea Nacional. Entonces, si te preguntan a ti, inicialmente la Asamblea Nacional estuvo conformado por quién? Por los representantes del primer estado, no, del segundo estado tampoco, con los representantes del tercer estado. Ahora, ¿por qué digo inicialmente? A ver, muchachos, ¿por qué digo inicialmente? Porque conforme pasaba el tiempo, se fueron sumando a esta reunión, se fueron sumando a esta reunión, muchachos, algunos miembros del primer y el segundo estado, reaccionarios. ¿Qué significa esto? Sectores que se daban cuenta de que era injusto, era un abuso que el primer y el segundo estado no paguen impuestos, solo el tercer estado. Al final, durante la Asamblea Nacional, se llevaría a cabo este hecho. Miren, se llevaría a cabo este hecho. ¿Alguien conoce este cuadro? Este cuadro representa algo muy importante, algo simbólico. Profe, ¿qué es eso? Esto, muchachos, viene a ser el juramento del juego de la pelota, también conocido como el juramento del frontón. Ojo con esto, ¿ah? Esto no es otra cosa que el juramento del juego de la pelota o el juramento del frontón. Llega un momento en el que los representantes de la Asamblea Nacional se reúnen y deciden hacer un juramento y mantenerse unidos hasta que Francia tenga una constitución. Ojo, ojo, ojo con esto. Mantenernos unidos hasta que Francia tenga una constitución. Eso es lo que se establece. ¿Ya? Entonces, hay que tenerlo siempre, siempre presente. Entonces, con el juramento del frontón, se está planeando a futuro crear una constitución. Ojo, en el futuro se debería crear aquí una constitución. Muy bien, muy bien. Sigamos. Ahora nos vamos a ver otra asamblea, muchachos. La llamada Asamblea Constituyente. A ver, esto por cívica, por historia del Perú, tú debes saber lo siguiente. Cada vez que se convoca a una asamblea constituyente, cada vez que se convoca a una asamblea constituyente, muchachos, ¿cuál es el objetivo? A ver, piensa, piensa. Cada vez que se convoca a una asamblea constituyente, ¿cuál viene a ser su objetivo? Chicos, por cívica, por historia del Perú, se tiene que saber eso, vamos. Toda asamblea constituyente siempre tiene como objetivo elaborar, crear una constitución. Así es, excelente, Elvis, muy bien, excelente, excelente. Ahora, yo te hago una pregunta. Si ya se había planeado desde la Asamblea Nacional, desde el juramento del frontón, la necesidad de crear una constitución, ¿eso qué significa? ¿Qué tipo de gobierno buscaba Francia? A ver, ¿qué tipo de gobierno buscaban en Francia ellos? A ver, piensa, piensa, ¿qué tipo de gobierno buscaban en Francia ellos? Muy bien, Fossetti, excelente. Una monarquía de tipo constitucional, pues. Claro, ellos en ningún momento dicen vamos a matar al rey. Ellos quieren todavía una monarquía, pero quieren una monarquía ¿de qué tipo? Constitucional. Espero que esto tenga siempre presente, siempre, siempre. Muy bien, muy bien. Oye, por otro lado, ya hablando de la asamblea, de la llamada asamblea constituyente, es importante, muchachos, es importante en esta asamblea darnos cuenta de algo.
se produce la toma de la Bastilla. Y este hecho es considerado como el inicio, ojo, ojo, esto es considerado como el inicio de la Revolución Francesa. Es el momento en el que el pueblo de París, el tercer estado, obviamente, dirigido por la burguesía, deciden tomar el control de esta prisión. La Bastilla, como pueden observar, es un castillo, un viejo castillo que era utilizada por el rey Luis XVI como una prisión, una cárcel política para sus enemigos. Ahora, por otro lado, debemos también tener en cuenta lo siguiente. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París se lanza, ¿no? Se lanza hacia la Bastilla. Y esta toma de la Bastilla fue dirigida por la burguesía. Hay un representante burgués, hay un periodista que se va a unir a esto. ¿Quién es, profe? Camilo Desmoulins. Sí, Camilo Desmoulins, periodista de origen burgués, dirige la toma de la Bastilla. Fue también durante la toma de la Bastilla que se entonó una melodía muy conocida hoy en día en Francia, muchachos. Yo sé que tú conoces esa melodía. Vamos, ¿cómo se llama esa melodía? Hoy es el himno nacional de Francia. Vamos, la Mar, la Marsellesa. Así es. Pero también durante este contexto, ¿no? Se creó, nació la bandera de Francia. Así es, muchachos, la tricolor, la bandera de Francia se crea durante este contexto. Entonces hay que tener siempre presente esto, siempre en cuenta, ¿ya? No te olvides de esto. Bueno, por otro lado, recuerden que la Bastilla también era el símbolo de poder del rey Luis XVI. Y si el pueblo ha tomado la Bastilla, ¿esto qué significa? Que el pueblo ha vencido a quién, que el pueblo ha derrotado al rey, ha vencido al rey. No te olvides, eh, a las semanas o a los días de haber sido tomada la Bastilla, en la provincia de Francia está ahí un movimiento conocido como el Gran Miedo. Profe, el Gran Miedo, sí. El Gran Miedo no es otra cosa que un movimiento campesino de origen antifeudal, muchachos. Y este movimiento campesino antifeudal se va a caracterizar por empezar a quemar feudos, acabar con algunos señores feudales, ¿ya? Va a ser un movimiento muy importante en este contexto. Pero muchachos, tengo que decirte algo. La burguesía también empezó a tener temor del movimiento campesino llamado el Gran Miedo. ¿Por qué? Porque este movimiento que estaba en contra del sistema feudal, ¿no? También podía atentar o atacar eh, a los negocios burgueses de las ciudades. Es por eso que la burguesía decidió unir fuerzas con los señores feudales y financiar juntos la creación de la Guardia Nacional. Por ahí te pueden preguntar qué cosa fue la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, muchachos, es un movimiento militar, es un movimiento militar de carácter antifeudal, ojo, ojo, de carácter antifeudal que se encuentra en contra, sobre todo, del Gran Miedo. Y al final el Gran Miedo fue destruido, pero al acabar con el Gran Miedo, al destruir el Gran Miedo, muchachos, el rey, al darse cuenta de tantos problemas que existían, el rey Luis XVI accedió a promulgar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Recuerden que este es el principal aporte de la Revolución Francesa. Y en el encabezado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aparecía, muchachos, la frase igualdad, libertad y fraternidad. Dime, ¿esos son ideales de qué tipo de pensamiento? ¿Qué tipo de ideología impulsaba esos ideales en ese contexto en Europa, muchachos? Muy bien, Fossetti, excelente. Claro, claro. Estos ideales eran difundidos por la Ilustración. Entonces, si te preguntan a ti, ¿cuál es la ideología que impulsó la revolución en Francia? La respuesta tiene que ser la Ilustración. Esa es la ideología que impulsó la revolución en Francia. Ojo con esto, la Ilustración. Ahora, por otro lado, al año siguiente se estableció la creación de la Constitución Civil del Clero. Profe, Constitución Civil del Clero, claro. Un documento, muchachos, un documento donde se establecía lo siguiente. La Constitución Civil del Clero es un documento donde la burguesía terminaba limitando el poder de la iglesia. Profe, ¿cómo que limitando el poder de la iglesia? Sí. A través de la Constitución Civil del Clero, la burguesía logra expropiar las tierras de la iglesia, quita las tierras a la iglesia, pero también establece de que todo miembro de la iglesia tiene que ser elegido por voto popular. Y si es elegido por voto popular, entonces es un funcionario del Estado. Y al ser funcionario del Estado, al ser funcionario del Estado, entonces tiene que recibir un sueldo de parte del Estado. Y si recibe un sueldo de parte del Estado, eso significa, muchachos, que ya no tiene por qué cobrar diezmos. ¿Me puedes decir qué cosa era el diezmo? A ver, coméntame. ¿Qué cosa era el diezmo, muchachos? ¿O qué eran los diezmos? Claro, muy bien, era un impuesto a la iglesia. Muy bien, Adolfo. Muy bien, Francisco. Claro, era la entrega del 10%. Muy bien, Morales. Muy bien, Samantha. La entrega del 10% de los ingresos económicos de una persona hacia la iglesia, ¿verdad? Así es. Claro, era la entrega del 10% de tus ingresos económicos a la iglesia. Ese era el diezmo. Claro, ahora ya no hay diezmos. Se han eliminado los diezmos. Imagínate, todo esto es lo que se logra con la constitución civil del clero. La burguesía le restó poder a los miembros de la iglesia. Ante toda esta convulsión, el rey Luis XVI, junto a su familia, disfrazado de campesinos, intentaron huir de Francia a la provincia, por la provincia de Béremes, que es la frontera a Austria. Pero justamente estaban cerca de salir de Francia cuando son descubiertos, son interceptados, son identificados y son capturados. Como ya no podían vivir en el Palacio de Versalles, ahora los tomaron prisioneros en el Palacio de las Tullerías. Ojo, ojo con esto. El nuevo palacio donde han sido conducidos es el Palacio de las Tullerías. En 1791 se terminó promulgando la primera constitución de Francia. Ojo, ojo con esto, ¿ah? Se terminó promulgando la primera constitución de Francia. ¿M? Profe, primera constitución de Francia, así es. Entonces dime qué tipo de gobierno tiene Francia a partir de ahora.
Ya es una monarquía, pero constitucional. Muy bien, Fosetti, excelente. Ese es el tipo de gobierno que ya tiene Francia. Ahora, por otro lado, después de esto debemos pasar a una nueva asamblea, muchachos, la asamblea legislativa. Durante la asamblea legislativa van a aparecer algunos clubes políticos. Los clubes políticos son los antecedentes a lo que nosotros llamaríamos partidos políticos. Y, por ejemplo, dentro de estos clubes políticos tenemos o destaca los girondinos, los jacobinos y los fuldenses. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Los girondinos, muchachos, pertenecen a la burguesía, pertenecen a la gran burguesía. ¿Qué significa que son parte de la gran burguesía? Significa, muchachos, significa que ellos son los comerciantes más adinerados. Ahora, ¿qué tipo de gobierno querían ellos establecer en Francia? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de gobierno deseaban ellos para Francia? Ellos querían una república. Entonces, profe, los girondinos son los republicanos, sí, pero moderados. Profe, no entiendo, ¿cómo que moderados? Significa, muchachos, significa que ellos quieren que en Francia exista una república, pero ellos no quieren derramamiento de sangre. Ellos quieren que la república se forme, ¿no? En un plazo lento, pero sin derramamiento de sangre. Pero también tenemos a los jacobinos. Los jacobinos son la pequeña burguesía y ellos sí son republicanos, pero radicales. Es decir, ellos quieren formar la república ya. Si tienes que matar a alguien, hay que matarlo. Ellos están listos para establecer la república. Podemos decir entonces que ellos, muchachos, ellos son radicales, extremistas. Y dentro de los jacobinos hay un personaje que destaca. Sí, hay un personaje que destaca dentro de los jacobinos. Su nombre es Maximiliano Robespierre. Así es. Personaje que fue denominado o llamado como el incorruptible. No te vayas a olvidar. Así fue llamado Maximiliano Robespierre, el incorruptible, abogado de profesión, líder de los jacobinos. Por otro lado, hay un líder también de los girondinos, Brissot. Y hay un tercer grupo, los fuldenses. La pregunta es, muchachos, ¿y quiénes eran los fuldenses? ¿A quién se le llama fuldense? No te olvides que los fuldenses eran aquellos promonarquistas. Profe, ¿qué significa esto de promonarquista? Significa, muchachos, que ellos, mira, los fuldenses, al ser promonarquistas, significa que ellos querían mantener la monarquía en Francia. Quienes están ahí, muchos sectores conservadores. Profe, ¿a qué se refiere con esto? Muchos clérigos y muchos nobles se encuentran en este grupo. Entonces hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? Siempre en cuenta eso. Mientras todo esto se dan debates para decidir el tipo de gobierno que Francia va a tener, si llevan a cabo estos debates, también, muchachos, se producen ataques externos a Francia. Austria y Prusia invaden Francia. Yo te hago una pregunta, muchachos. ¿Por qué Austria y Prusia invaden Francia?
¿Qué tipo de gobierno tienen Austria y Prusia en ese tiempo? A ver, dime, ¿qué tipo de gobierno crees que tiene Austria y Prusia en ese tiempo? Claro, muy bien, Fosetti. Son monarquías absolutistas. Profe, ¿y por qué atacan Francia? Porque en Francia está estallado una revolución y ellos consideran que la revolución es como un cáncer. ¿Qué significa eso? Que si tú al cáncer no lo terminas, no lo terminas tratando, no lo terminas controlando, ¿qué pasa? Se va a expandir y te va a destruir. Claro, claro que sí, José. Entonces el objetivo es evitar que la revolución se expanda a otros países, evitar que la revolución llegue a Austria o a Prusia, que son monarquías absolutistas. Al final, las tropas de Francia se organizan, las tropas revolucionarias de Francia, y ese ejército revolucionario está conformado por los sans-culottes, recuerda, por estas masas urbanas sin ocupación fija, quienes en la batalla de Valmy logran vencer a las tropas invasoras de Austria y Prusia. Pero la pregunta es, muchachos, ¿cómo es posible que Austria y Prusia se hayan enterado de que Francia ha estallado una revolución? ¿Cómo? Buscaron sospechosos. Alguien pudo haber traicionado la revolución. Alguien tuvo que llamar a los ejércitos de Austria y Prusia para que invadan Francia. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién podría ser? Tendría que ser alguien de Austria o alguien que tenga relación o parentesco con este país. Dime, ¿quién era esa persona? La reina de Francia, pues. La reina, sí, María Antonieta de Austria. Así que la reina es la principal sospechosa, ¿no? De esto. Y el pueblo cansado, ¿no? De esta situación, ¿qué hizo? El pueblo decidió tomar por asalto el Palacio de las Tullerías, capturando al rey y a la reina. Así es como termina la fase monárquica y empieza la fase republicana. Estamos en 1792, ujú, y se está formando la Convención de Partidos, también conocido como la Convención Nacional. Profe, Convención Nacional, así es. Y en esta primera fase, muchachos, en la primera fase de gobierno, los que van a tomar el poder durante la Convención de Partidos van a ser los girondinos. Profe, girondinos, así es, muchachos, los girondinos. La alta burguesía es la que dirige el gobierno. Ahora, hay que tener en cuenta, muchachos, que si la alta burguesía dirige el gobierno durante este contexto, durante este periodo, también la gente pedía justicia. Los jacobinos piden la sangre del rey. Los genoninos no quieren matar al rey, pero ellos están de acuerdo con que si los jacobinos ejecutan al rey y la ejecución tiene aceptación popular, los girondinos le cederán el gobierno al rey, digo, a los jacobinos. Después de que el rey muera, después de que el rey sea ejecutado, y si esto tiene aprobación del pueblo, en mayoría, los girondinos dejarán el gobierno a los jacobinos. Y aquí es donde se produce la ejecución del rey Luis XVI. Ya sabes cuál es el arma, ¿no? Que se termina utilizando para ese tiempo. ¿Cuál viene a ser esta arma, muchachos? No te olvides, es una cuchilla que le arranca la cabeza al rey. Vamos, ¿cómo se llama esa cuchilla? La guillotina. Muy bien, Gabriel, excelente. El verdugo fue Maximiliano Robespierre, el líder de los jacobinos. Así es.
Pero mientras se da el gobierno girondino, no es lo único que ocurre en la ejecución del rey Luis XVI, sino que también durante esta etapa se inicia una rebelión campesina en una zona, en una provincia conocida como la Vendée. Un grupo de campesinos liderados por los miembros de la iglesia, campesinos que son manipulados en realidad por los miembros de la iglesia, eh, deciden rebelarse contra el gobierno revolucionario de Francia de la Convención. Profe, pregunta, ¿qué tiene que ver los miembros de la iglesia? Recuerda, ¿no te acuerdas que la iglesia había perdido sus tierras, sus diezmos? La iglesia convence, manipula a los campesinos, ¿no?, de ser ellos elegidos supuestamente por Dios para ser los soldados de Cristo y recuperar así los beneficios que la revolución le ha quitado al pueblo. Imagínate, imagínate. Profe, profe. ¿Eso significa que al final, la iglesia recupera el poder perdido? No, yo no he dicho eso. Pero hay que decir otra cosa. Mira, mientras se da la rebelión de la Vendée, también se produce el ataque de la primera coalición. Recuerda esto, una coalición es la alianza militar de Austria, Prusia y Rusia. Estos tres países se unen, se alían contra la revolución. Ellos son los enemigos de Francia, los enemigos de la revolución. ¿Me puedes decir qué tipo de gobierno tienen Austria, Prusia y Rusia, muchachos? Ellos tienen un gobierno de corte absolutista. Claro, son una monarquía de tipo absolutista. Entonces, ellos naturalmente son enemigos de la revolución porque la revolución está en contra del absolutismo. Pero hay un país que los ha organizado, hay un país que los ha financiado. ¿Cómo se llama el país que organizó, que financió las coaliciones? Porque van a ser 7 en total. La respuesta es Inglaterra. Los ingleses son los enemigos número uno de la revolución. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque los ingleses son la potencia económica del mundo. Recuerda, en ese contexto, se da todo esto. ¿Qué está pasando en el caso inglés? ¿Qué están viviendo los ingleses, muchachos? En este contexto, los ingleses están viviendo la revolución industrial. Y yo te hago una pregunta. Si ellos viven la revolución industrial, entonces ellos son la potencia capitalista, ¿no? Ahora, ellos no quieren que la revolución en Francia triunfe, porque si la revolución en Francia triunfa, entonces la, la burguesía de Francia convertirá a Francia en la nueva competencia económica para los ingleses. Y claro, los ingleses les conviene que Francia siga siendo un país absolutista, un país feudal, ¿no? Y que no sea rival económico para su gran industria. Por eso es que ellos odian a la revolución. Y bueno, aquí se da entonces el ataque de la primera coalición sobre Francia. Ojo, por primera vez, Austria, Prusia, Rusia deciden invadir Francia. ¿Mm? Bueno, mientras todo esto pasa, el rey es ejecutado y al ser ejecutado el rey Luis XVI, esto trae como consecuencia, muchachos, que el gobierno pase a manos de los jacobinos y se inicia el gobierno jacobino. A ese gobierno jacobino se le conoce también como el gobierno del terror, no te olvides. Así es, se le conoce como el gobierno del terror. ¿Y quién dirige este gobierno del terror? El hombre que había decapitado, había sido el verdugo y que había decapitado a Luis XVI. ¿Quién era?
Muy bien, Fosetti, claro. Maximiliano Robespierre. Muy bien, muy bien. Y durante el gobierno de Robespierre se logra una victoria de parte de Francia contra la primera coalición. También se acaba con la rebelión de la Vendée, pero Robespierre, muchachos, ¿m? en el poder era un demente. Este hombre empezaba a desconfiar de todo. Promulgó la llamada ley de sospechosos. Profe, ¿ley de sospechosos? Sí, muchachos. Donde se terminaba sentenciando a muerte con la guillotina no solamente los enemigos de Francia, sino también aquellos que eran sospechosos de ser enemigos de la revolución. Profe, ¿sospechoso de serlo? Sí, no solamente a los culpables, sino también a los sospechosos. Al final se hizo uso y abuso de la guillotina, se decapitaba gente. Durante ese tiempo había un diario muy conocido que terminó difundiendo años previos las ideas ilustradas, pero que durante el gobierno de Robespierre era el instrumento utilizado por parte del gobierno para terminar difundiendo los nombres de quienes iban a morir en la guillotina los domingos. Estamos hablando del diario El Amigo del Pueblo, de Jean-Paul Marat, jacobino, amigo de Robespierre. Al final, aquí tengo a Robespierre y aquí tengo también a Marat en su último momento. ¿Ok? Sí, una mujer de origen girondina, Charlotte Corday, decide asesinar a Marat. Llega a su casa, ¿no? Habla con la esposa de Marat y le dice que tiene nombres de enemigos de la revolución, de que tiene que dictar los nombres en persona a su esposo. La mujer hace pasar a su casa, le indica que su esposo estaba en la bañera. Lo que pasa es que Jean-Paul Marat sufría de una enfermedad a la piel y pasaba mucho tiempo, ¿no? En la bañera dándose, obviamente, baños medicinales. Ante esto, Marat le dice a la mujer, ¿no? Dime los nombres de los enemigos de la revolución. Coge papel y una pluma, como se ve en el cuadro de su asesinato, ¿no? Mientras tanto, la mujer saca debajo de su vestido, entre sus senos, tenía oculto un puñal. Y la mujer apuñala a Jean-Paul Marat. Así es como el diario El Amigo del Pueblo de Jean-Paul Marat terminó siendo silenciado. Mientras esto pasa, el gobierno del terror de Robespierre se había salido de control. Las muertes fueron excesivas. María Antonieta muere durante ese tiempo. George Danton, un gordito cachetón amigo de Robespierre, también es sentenciado a la guillotina. Robespierre no podía confiar en nadie, ni siquiera en su sombra. Así que esto tenía que terminar. Los girondinos planean un golpe de Estado contra Robespierre. A esto se le conoce como la reacción termidoriana. Ojo, reacción termidoriana. Robespierre fue capturado y llevado a la guillotina. Así es. Y con la ejecución de Robespierre terminaba la etapa de la convención. ¿Qué pasó con los hijos de María Antonieta? Las dos hijas que tenía María Antonieta fueron llevadas a un convento en Austria para ser formadas religiosamente. Y el muchacho, hijo heredero al trono de Francia, Luis también llamado, mm, se quedó en Francia, pero fue mal educado. Sus mismos tutores lo terminaban prácticamente lastimándose de forma psicológica y muere de depresión. Así es como nunca hubo un Luis XVIII, digo un Luis XVII, ¿no? El siguiente rey de Francia, el siguiente en asumir el gobierno será Luis XVIII. Así es. Bueno, por otro lado también, con la muerte de Robespierre terminaba la convención y se termina estableciendo una forma de gobierno distinta, el directorio, que es un gobierno que está en manos de 5 personas que tienen el cargo de director, 5 directores girondinos, muchachos. Ellos son los que toman el control del Estado. Y obviamente, muchachos,
Todo esto va a generar, ¿qué cosa? Una profunda crisis económica en Francia. Pero mientras se da esa crisis, que es un problema importante, también se lleva a cabo el ataque de la segunda coalición sobre Francia. Profe, segunda coalición, sí, muchachos. Francia es atacada nuevamente por Austria, Prusia y Rusia. Nuevamente la segunda coalición arremete contra Francia. Y ante toda esta situación, todo esto, muchachos, es importante decirte que también estalló una rebelión, la rebelión campesina de los iguales, dirigido por Noel Babiou, más conocido como el Graco. Sí, Noel de Babiou, más conocido como el Graco. Profe, el Graco, así es, muchachos. ¿Por qué se le llama el Graco? No sé si ustedes se acuerdan la época de Roma, los hermanos Graco, durante la última etapa de la República, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas tú de Tiberio Graco, de los hermanos Graco? ¿Qué buscaban hacer los hermanos Graco? ¿Te acuerdas? Buscaban dar una reforma agraria a favor de los plebeyos. Ya, ¿por qué a Noel de Babiú se le llama el Graco? Porque él quiere, con su rebelión campesina, que todos los campesinos en Francia accedan a un pedazo de tierra. Entonces, en lo que quiere es aplicar una reforma agraria, pero en suelo francés. Pues por eso a él le llamaron el Graco. ¿Sí es? Por ese motivo, a este personaje se le conoció con el nombre de el Graco. ¿M? Ya está. Muy bien, espero que esto no se te vaya a olvidar. Ahora, por otro lado también es importante señalar que mientras el gobierno era un caos, ¿por qué un caos, profe? Porque cuando le preguntaban a uno de los directores girondinos qué debemos hacer frente a estos problemas, el director decía, ah, ya sé, hagamos esto. Pero el segundo director decía, no, mejor hagamos esto. El tercer director decía, no, mejor hagamos esto. Y el cuarto director decía, no, mejor hagamos esto. El quinto decía, la idea del tercero y del segundo son buenas. Hay que aplicar ambos. ¿Sí? Al final, con esto te digo que no se ponían de acuerdo, muchachos. Al no ponerse de acuerdo, Francia lo que venía teniendo era un gobierno multicefálico. Profe, multicefálico, sí. Al haber varias cabezas pensando al mismo tiempo, no tomaban decisiones rápidas y adecuadas. El gobierno era un caos. Pero mientras esto pasaba, la mano derecha del gobierno era un éxito. Y la pregunta es, ¿cuál es la mano derecha del gobierno? El ejército. El ejército era un éxito, muchachos. Napoleón Bonaparte había logrado victorias externas, había logrado vencer a los turcos mamelucos en la batalla de las pirámides. Estos turcos eran aliados comerciales de los ingleses. Su victoria fue notable. Y fue en esa campaña de Napoleón, muchachos, cuando Francis Champollion, uno de sus soldados, encontraría una piedra en Egipto, ¿no? Con tres tipos de escritura, una piedra que le serviría a él para después estudiar la escritura jeroglífica de los egipcios y lograr descifrar. Así es. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Chicos, marquemos la asistencia, por favor, marquen su asistencia. ¿Ya? Muy bien. Oye, por otro lado, también debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo termina toda esta etapa del directorio? El directorio llega a su fin con el golpe de Estado, con el golpe de Estado de Napoleón. Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado conocido como el golpe del 18 de Brumario, muchachos, y así